ustedes ya han visto seguramente antes en ese desarrollo de su carrera, así que es reforzar algunos puntos, sobre todo los referentes a niños, ¿no? Primero, porque es importante en niños, tengan en cuenta que de todos los casos de sepsis, un porcentaje significativo, y si bien no mayoritario, pero sí significativo, son por niños, sobre todo los menores de 5 años, 40% de la sepsis son en niños menores de 5 años, o sea, casi la mitad de los casos de sepsis. Segundo lugar, que la mortalidad en los niños significa también una porción importante, ¿no? Se mueren más los adultos con los niños, o sea, los adultos por las comorbilidades que tienen mayor mortalidad, tasa de mortalidad en la sepsis, o de letalidad. Pero los niños, obviamente, con 26%, dependiendo del estadio, significa que están también con un compromiso importante para de riesgo de muerte, ¿no? Un dato que nos habla este estudio, de esas 3 gráficas, acá en la primera, no sé si están mirando acá, en la primera podemos ver la mortalidad, en los 3 son mortalidad, pero acá hablamos en los casos de sepsis, la mortalidad en casos de sepsis severa y la mortalidad en los casos de shock séptico, que son 3 estadios de la misma condición, que es la sepsis, ¿no? No es sepsis, la mortalidad, y va increciendo, va yendo en los 3 casos, desde sepsis severa y shock séptico, va increciendo. Si va de un país de altos ingresos hasta un país de bajos o medios ingresos. Presente, ¿no? Ahí estamos nosotros. Así que la mortalidad incrementa con el grado de sepsis, pero también incrementa con el lugar donde vivimos, ¿no? Estos son los países en donde estamos nosotros. El país donde está el Perú ahorita es en LMIC, que es un país de medianos y bajos ingresos. No hay una asociación con el estado de malnutrición exactamente en ese sentido de asociación, pero sí hay una mayor mortalidad en los pacientes con malnutrición aguda severa cuando presentan el shock séptico. Hablamos ya de niños, ¿no? Hablamos en pediatría. Este es un estudio reciente que se hizo recién el año pasado, así que es un metaanálisis. No hay sino 3 que evaluaron esta pretendida asociación entre malnutrición y sepsis, ¿no? O sea, muy pocos estudios hay de este tipo. Pero bueno, de los que hay son estos, y sale como que sí, los pacientes que tienen malnutrición fallecen más, sin hablar de riesgo de muerte incrementado. Los criterios para CESECA podemos ver también conforme incrementa el estadio, la sepsis severa o shock séptico, la mortalidad se incrementa. Ya hablamos de niños en particular, y estas son cifras bastante actuales de lo que es la mortalidad en niños con sepsis, ¿no? De 10 o 11% al 23% hasta casi el 40% en los casos con shock séptico. Por supuesto que las cifras pues, son discordantes. Una cifra será en Canadá y otra cifra será pues, acá en Argentina, en Chile, en Perú. Pero la mortalidad fuera de esas condiciones, de la severidad y también de la condición económica o de ingresos que tenga el país, también depende de otros factores. Si tienes una vacunación incompleta, si tienes una edad más pequeña, la probabilidad de muerte sí es mayor, ¿no? El tercer punto es algo discutible, pero en los estudios todavía se muestra esto, hay que ver cómo se realizan los estudios, pero los paquetes sépticos, o sea, son un conjunto de medidas, no una, sino 3, 4, 5 medidas en las cuales uno aplica los paquetes en sepsis. Si se aplicas todas, ¿no? Sin dejar ninguna, entonces se supone que fallecen menos, es mejor éxito en la sepsis. Una pobre adherencia a estos paquetes sépticos también va a incrementar la mortalidad, aunque, repito, esto todavía está cuestionado. Presencia de cardiopatía, por supuesto que sí. Infecciones asociadas al cuidado de la salud, las hospitalarias o la presencia de difusión multiorgánica, sin duda, incrementa la probabilidad de sepsis. Existe un esfuerzo internacional para desarrollar guías basadas en evidencias, claro, que se llaman el SSC, la sigla de Surviving Sepsis Campaign, una campaña para sobrevivir la sepsis. Este impulso, a grupos que se colocan cada 4 años, emiten sus guías, ¿no?
Claro, la última ya se demoró unos 5, lo cual habla un poco del agotamiento de la gente, pero más o menos son cada 4 años en que emiten las guías, liberan las guías. Y claro, las guías se han ido creciendo en cantidad, por la evidencia se va acumulando en todos estos últimos casi 20 años. La evidencia es notable, ¿no? Pero sin embargo, sí hay que reconocer que desde las primeras definiciones de sepsis en el año 92, 30 años ya, realmente pocos la usan en práctica. O sea, lo que se lee, lo que se publica, lo que está en las guías, está muy bonito todo, sí, 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 perfecto, pero a la hora que trabajas te das cuenta de que no puedes aplicarlo o por alguna razón el sistema no te permite aplicarlo apropiadamente. Y incluso también hay que tener en cuenta que algunas guías, sobre todo la que apareció en el 2004, sobre todo la primera, fue bastante decepcionante en el sentido de que incluyó algunas estrategias que luego fueron rápidamente desmentidas. Parece que había intereses económicos por ahí también. En todo sitio se cuecen habas, ¿no? Aunque algunos dicen que en el Perú solo se cuecen habas. Los estudios de prevalencia muestran ya en niños con sepsis severa, ya no hablamos de sepsis, no hablamos de shock séptico. En niños con sepsis severa se hizo un estudio prospectivo de prevalencia y se vio que la mortalidad hospitalaria era del 25%, ¿no? Lo importante es que acá también este estudio fue uno de los primeros que describió la presencia de discapacidad al término, al alta de la sepsis, ¿no? Una discapacidad que era entre moderada a severa en 17%. Y bueno, en nuestro país, en nuestra unidad, tenemos unas cifras dentro pero en el rango mayor, por supuesto, de lo que es lo que está publicado en las guías, ¿no? Pediátricas clínicas de pediatría, que la incidencia de 8%, nosotros tenemos un poco más en la UCI del niño. Acá está de 4,50%, nosotros tenemos dentro del promedio, pero por encima de lo que es estándar en los países de altos ingresos, el 6 a 25%. Nos comparamos con ellos y ya salimos perdiendo, como la mayoría de los países de bajos y medianos ingresos. Y lo que hay que tener en cuenta, tanto para adultos, para adultos ya se ha visto hace tiempo, porque pues como tienen que regresar a trabajar algunos de ellos, excepto los de mayor edad, entonces se ve pues su desempeño y ahí hay compromiso en la función de trabajo. Aquí en los niños no se había dado tanta importancia hasta que aparece ya, estos estudios ya aparecen ya hace poco, 5 años o menos. Y acá se ve que en una cohorte de niños que le evalúan durante un año, después de que salen de alta por diagnóstico de sepsis, confirmado, entonces esos niños son seguidos, son como 400 niños, y los siguen. Y lo que observan es que la mortalidad que al momento del alta correspondía al 8%, entonces un año siguieron muriendo y llegando al final del año a tener un 13% de mortalidad. No hospitalaria, sino ya fuera del hospital. Y lo más interesante, desde mi punto de vista, es que la calidad de vida que tenían antes de presentar la sepsis nunca fue recobrada. O sea, ya no podía funcionar en el mismo sistema, en la misma medida que funcionaba antes. Y si bien al alta hospitalaria tenían 50% de esa discapacidad, al año el 35% aún la presentaba. O sea, una tercera parte, un poco más de una tercera parte de los niños que tienen sepsis, todavía tienen una discapacidad importante que impide su vida normal, con lo que ello constituye pues una carga no solamente para el niño, sino para la familia, para toda la comunidad incluso, ¿no? ¿Qué pasa en la sepsis? ¿Por qué está sucediendo todo esto, ¿no? Nosotros sabemos que la infección genera pues una respuesta y esa respuesta, si hablamos de una sepsis, usualmente va asociada a un deterioro progresivo. Cada vez está un poco más. Y cuando ya está bastante avanzada, ya nosotros vemos que aparece la falla orgánica y con todo esto el tratamiento resulta cada vez menos eficaz. Es como un principio en toda la medicina de emergencia, ¿no? O sea, conforme más tiempo, más difícil de revertirlo. Y menos eficaz en revertirlo porque lo que queda son las secuelas. Entonces, el objetivo que tenemos de tener en mente cuando vemos una sepsis es rapidez, inmediatez. Tenemos que evitar de que esto llegue a este estado en la medida de lo posible. Así como tratamos de evitar que las convulsiones se persistan mucho tiempo, porque daña más el cerebro, igual la sepsis también.
Puede que no lo veamos en ese momento, pero lo vamos a ver. Así que tenemos que ver cómo detenemos ¿cómo se llama? La historia natural de esta condición, de esta enfermedad, que no es enfermedad en sí parece, pero sí se puede controlar o limitar por lo menos, ¿no? Si se pudiera. El fallo orgánico con sepsis, que es de lo que mucho se habla también, de hecho la definición de sepsis asociada a fallo orgánico, incluye los 6 principales órganos, hablamos de cardiovascular, respiratorio, renal, hepático, pero también el neurológico y el hematológico, ¿no? Son los órganos que pueden fallar, cada uno tiene su criterio particular, ¿no? Criterio definido, es criterio operacional, o sea, para decir, este tiene una falla hepática, este no tiene falla hepática. Son criterios con puntos de corte. Dentro de la fisiopatología tenemos que recordar, ustedes ya saben, de que hablamos mucho de la respuesta inflamatoria. Y sí, claro, lo que predomina, lo aparatoso es la respuesta inflamatoria, pero recordemos que el sistema inmunológico no es solamente respuesta inflamatoria. Todos nosotros tenemos dentro de nuestro sistema de defensa, tenemos los componentes proinflamatorios y los componentes antiinflamatorios. El asunto está en que eso se encuentre en un equilibrio apropiado, ¿no? Una cantidad apropiada de pro y una cantidad apropiada de anti que equilibran en la acción y no van ni para uno ni para otro lado. Eso es lo que se llama la estabilidad, pues, ¿no? de un sujeto. Cuando nosotros hablamos de estado proinflamatorio, hablamos de que ese proestado está predominando, que son los clásicos inflamaciones de fiebre, disfunción capilar y falla orgánica. Pero también existe el estado antiinflamatorio, el síndrome llamado CARS, ¿no? Sistema antiinflamatorio, del SIRS al CARS. Ese CARS significa que hay una tendencia a la depresión en la función inmunitaria, sobre todo en leucocitos y linfocitos, ¿no? Entonces, esto genera la mayor probabilidad también de desarrollar una infección hospitalaria en el transcurso. Y esto se puede observar en las diversas probabilidades. Esta es una especulación, por supuesto, ¿no? En el tiempo, con el grado de activación, uno puede ver en el tiempo cómo va, ¿no? Y ven ustedes que si la línea punteada está lo que está el estado estable, que es donde está un sujeto normal, pues en la sepsis uno puede haber un estado proinflamatorio notable, después otro que tiene va primero de inflamación a después antiinflamación, con depresión inmunológica, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus características y hay otros que son más o menos estables, no estables, sino anómalos en todo el tiempo y otros que son permanentemente siempre antiinflamatorios. Es decir, lo que está queriendo decirnos esta gráfica es que la probabilidad de que uno desarrolle un cuadro clínico de sepsis va a depender de cuánto proinflamatorio tenga, cuánto antiinflamatorio tenga y cuánto sea la capacidad del sujeto para desarrollarlo, prevenirlo o también mostrarlo clínicamente hablando. Por eso es que ahora se considera que la sepsis, digamos, se discute si es una enfermedad o más bien es una condición, ¿no? Porque son varias causas, pues no tenemos un solo germen, ni un solo tipo de germen, así que hablamos de varias causas. Y acá viene el reto, que es cómo vamos a manejar una condición que tiene varias causas de la misma forma todos. O sea, cuando hablamos de los paquetes sépticos, hablamos tanto de dar en la primera hora, tanto del antibiótico, qué sé yo, todos esos paquetes sépticos tratan a los pacientes por igual, o intentan tratar a los pacientes por igual. Y eso no es correcto, ¿no? Será quizás democrático, porque una democracia es medio absurda, porque no puedo darle lo mismo a todos los pacientes esperando las mismas respuestas. La respuesta va a ser absolutamente diferente, ¿no? Entonces, hacia dónde está apuntando todo esto que tiene que ver, es un pantallazo de lo que es la fisiopatología actual de la sepsis, es la búsqueda del diagnóstico y también del seguimiento a través de los biomarcadores. Es algo que yo pueda extraer del sujeto y que me diga, oye, este está yendo bien, este está yendo mal, ¿no? Y entonces debemos tener esos biomarcadores que no los tenemos todavía lo suficientemente apropiados porque es una buena sensibilidad y especificidad. Lo que se usa hasta ahora es el PCR, procalcitonina y el lactato, ¿no? La verdad que, y acaba de salir un artículo hace unos días sobre la procalcitonina diciendo lo que no funciona. Entonces, acá hay que estar preparado para todo, pero esto es lo que se usa, y saben que el PCR también es bien inespecífico, ¿no? Esto se puede crear mejor o menos inespecífico y el lactato todavía queda sobreviviendo por ahí.
aunque en niños no es tan útil. Nosotros hemos hablado de fenotipos. Ustedes conocen fenotipos, o sea, cómo se presenta el sujeto en la clínica, ¿no? O sea, el fenotipo de sepsis proinflamatorio, el fenotipo antiinflamatorio. Pero el endotipo, que es a lo que se está refiriéndose en esta publicación, es que ya no hablamos solamente de cómo se presente, sino nos interesa identificar un endotipo, o sea, un patrón de presentación en el cual yo pueda decir, este tratamiento es para este tipo de sujeto. Ya no solamente hablo de la presentación, sino que la respuesta a la terapia. ¿Cuánto va a responder a la terapia? De modo que yo puedo identificar no solamente fenotipos, sino endotipos y dirigir el tratamiento de acuerdo al endotipo que presenta este sujeto. Eso es lo que tenemos que buscar, no solamente para sepsis, pero es una de las cosas que está intentando la biogenética, ¿no? Tratando de buscar esta identificación. Ustedes de repente ya lo ven en el desarrollo de su carrera profesional más adelante. Pasando al tema de diagnóstico o de definición, ahí también tenemos algunos cambios, algunas modificaciones. La mayoría de ustedes conoce perfectamente el criterio de SIRS, ¿no? O sea, la respuesta inflamatoria sistémica, que es donde acá hubo la predominancia bibliográfica de lo que es el SIRS, que bien ganado lo tiene dentro de la sepsis, pero no hay que mirar solamente el SIRS, como mencionábamos. Los criterios son los mismos para adultos que para niños, claro, con diferentes puntos de corte, ¿no? Acá están resaltados en otro color aquellos criterios que son indispensables para niños, ¿no? O sea, con niños yo no puedo hacer un diagnóstico de sepsis con solamente alteración de la frecuencia cardíaca o respiratoria, sino que tengo que tener o alteración de la temperatura o alteración de los glóbulos blancos o leucocitos. Esa es la diferencia con los adultos. Y después sí es lo mismo de por lo menos dos de esos cuatro. Este es lo que se llama el fenotipo de la presentación de sepsis, hasta donde se conoce ahora, basado en los famosos paradigmas, ¿no? Paradigma antiinflamatorio, en donde predomina la componente antiinflamatorio, pero el paradigma proinflamatorio, donde predomina el paradigma proinflamatorio, que son los que más o menos conocemos. Cuando uno habla de un estado proinflamatorio, quiere decir que efectivamente hay una gran producción de citoquinas inflamatorias. Pero cuando uno habla de un paradigma antiinflamatorio, no está hablando necesariamente de que hay una gran producción de citoquinas proinflamatorias, sino que podría ser que simplemente sea, no simplemente tampoco, sino que el mecanismo sea disminución del componente antiinflamatorio. Entonces yo tengo una homeostasis en la cual el proinflamatorio y el antiinflamatorio deben estar al mismo nivel. Si yo bajo el componente antiinflamatorio, obviamente va a predominar, no porque esté aumentado el antiinflamatorio, el proinflamatorio, perdón. Entonces, cuando uno habla de paradigma proinflamatorio, quiere decir que hay un exceso de citoquinas proinflamatorias. Y cuando uno habla de paradigma antiinflamatorio, lo que estamos hablando es que simplemente el mecanismo antiinflamatorio se ha disminuido. Y entonces predomina, dejan la cancha libre al grupo antiinflamatorio. El paradigma de la inmunosupresión es el menos observado o se pasa por alto, que es el que sucede en el cual ya ahí sí los pacientes, los sujetos, ya no tienen una capacidad apropiada para luchar contra los gérmenes, ¿no? Y en ese caso sucumben ante lo que es la infección ya cualquiera. Si bien pudo haber superado la infección inicial, pasada esta infección inicial, a los 10, 15 días, están con este estado de inmunodepresión, y se exponen a una infección intrahospitalaria, ¿no? Que usualmente se los lleva. Es la historia que en muchos pacientes, adultos y niños, se ha visto, ¿no? Se mejora, no del todo, por ahí está, y de repente una semana después agarra una infección hospitalaria que lo lleva a la muerte. Y todo esto basado o sustentado en un estado de heterogeneidad, porque efectivamente pues, así se presentan los pacientes, ¿no? Y que está basado, miren ustedes, no solamente en el tipo de patógeno, ¿no? O sea que un patógeno puede ser más agresivo que otro, sino también en la cantidad de patógenos, en la carga bacteriana, si fuera el caso de una bacteria, por ejemplo, ¿no? O la carga viral. Eso también determina cómo se va a presentar clínicamente o el fenotipo de ese sujeto. Factores genéticos, ya decíamos, ninguno de nosotros va a presentar exactamente igual la misma enfermedad y menos la respuesta al tratamiento.
Si hay cirugía o trauma del paciente, eso también condiciona una respuesta, un insulto, porque el trauma es un insulto al cuerpo del sujeto, la cirugía es un insulto con buenas intenciones, pero un insulto, al fin y al cabo, cirugía mayor, que ataca al cuerpo, y entonces eso genera una respuesta también de tipo metabólica, inflamatoria en el sujeto, ¿no? Claro, factores de desarrollo ustedes lo saben perfectamente, en el niño, a ver, pues que le agarre una infección a un niño de 15 días o a un niño de 15 años, vamos, no es lo mismo, ¿no? Presencia de comorbilidades o la respuesta a la terapia, como decíamos. Bueno, esta es la definición clásica de la sepsis anterior, hasta 2005, apareció la definición del SIRS, y la infección o la sepsis se definía al SIRS en la cual había ya presencia o confirmada o sospechada de una infección. Eso es el SIRS. Y mientras que la sepsis severa condicionaba el hecho a la presencia de disfunción, aparte de la sepsis, a la difusión de órganos, por lo menos de uno, ¿no? Y si era una difusión cardiovascular, pues ya encajaba dentro del que es shock séptico, ¿no? Infecciones no graves eran lo que con frecuencia se veía en los casos de sepsis, o sea, una faringoamigdalitis purulenta, una herpangina, podía dar fiebres altas, más de 2 desviaciones estándar, podía dar un proceso inflamatorio, una leucocitosis, es decir, entonces catalogada técnicamente para una sepsis, pero por supuesto clínicamente nadie iba a diagnosticar sepsis en una faringoamigdalitis bacteriana, ¿no? Sin embargo, por los criterios operacionales, ahí estaba. Ese era el defecto de la definición de sepsis y por eso después ha venido esta llamada sepsis 3, en la cual se habla de lo que ya tiene que ver de disfunción orgánica. Entonces, a diferencia del SIRS, en el que no requería disfunción orgánica para hablar de sepsis, la sepsis que aparece como diagnóstico de sepsis 3, así se le llamó en el año 2016, habla de que tiene que haber disfunción orgánica para hablar de sepsis. Entonces, esta es la condición básica y que, bueno, operacionalmente se identifica cuando hay un score de falla orgánica, llamado el SOFA, ese es para adultos. Bueno, en ese tiempo existía solamente para adultos el SOFA, y ese SOFA, si se incrementa el puntaje que tiene en esas fallas orgánicas en 2 o más puntos, catalogada en presencia de infección, pero catalogada para una sepsis. Y hecho séptico es un estado más avanzado, en el cual ya se requiere, requiere el uso de los opresores para mantener un mínimo de presión arterial media, ¿no? Para la presión para la perfusión. Y también que el lactato sérico se haya elevado. Por supuesto, las diferencias en la mortalidad eran notables, o son notables cuando uno la diagnostica con este estado o con este estado. Este es lo que se llama la sepsis 3, son las últimas definiciones, todavía no se ha cambiado este asunto. Ha sido un desarrollo de una estrategia para diagnóstico de sepsis hecha para adultos, no incluyó niños este estudio, y de ahí después la desesperación de muchos pediatras para buscar unas alternativas, a ver si se podía aplicar o no esta sepsis 3 en niños, ¿no? Que muchos fracasaron, algunos tuvieron algún tipo de éxito. No sé cuánto de ustedes han oído hablar del llamado SOFA rápido o Quick SOFA, ¿no? Que es una puntuación hecha a la cama del paciente sin ningún análisis de laboratorio, ¿no? Solamente se le cuenta la frecuencia respiratoria, se le cuenta la presión arterial, se le toma la presión arterial y se le hace la escala de coma de Glasgow, ¿no? Entonces, todo es pura clínica, ¿no? No requiere ningún análisis, lo cual es fabuloso. Y bueno, en el caso de los adultos, si tenía cifras que eran compatibles con estos puntos de corte, decíamos con 2 de estos 3, hablamos ya de una posible sepsis. No nos hablaba de sepsis definitivo, sino era una especie de screening, de tamizaje, ¿no? De descarte, de buscar entre la gente ahí de hospitalizada quienes podían tener. Entonces, a todos les tomaban presión arterial, ok, y podía ser que este tiene 2 de 3 o los 3, entonces mejor hacemos ya todo el test completo de sepsis que ya incluye mucho más análisis, ahí sí varios análisis. Entonces, pero era una forma de tratar de orientar mejor el diagnóstico en los pacientes hospitalizados, ¿no? Esto es SOFA, ha sido muy usado y muy mal usado también. Y eso ha llevado a que después ahora ya se le cuestione. En niños no teníamos, ¿no? Pero ya los esfuerzos posteriores obligaron a que publicaciones desde antes del año pasado ya se desarrollaran. Esta ha sido la última, me parece que es la mejor, pero no porque sea la última,
es donde ya se muestra que efectivamente sí hay una cierta asociación entre lo que ellos ven y la probabilidad de desarrollo de sepsis, ¿no? Que es como muestran en su estudio. Bueno, eso ya lo pueden leer en su momento determinado. Puede discriminar, ¿no? Es lo que está diciendo acá, puede discriminar al paciente que tiene sepsis, el que no tiene sepsis, y podría utilizarse para hacer el diagnóstico. Así como en el niño se usa, en el adulto se usa el SOFA, acá se utiliza el PSOFA, el del SOFA pediátrico, ¿no? Ese sería el asunto. No sé dónde me fui ya, pero vamos a... Ratito, un momentito, señores, por favor. Se me fue hasta el final. Acá estamos. Entonces, nos vamos acá. Entonces, entre los criterios de SIRS, que son los que clásicamente se han utilizado, en la sepsis 3 ha habido pues una pelea, ¿no? Quienes defendían o quienes defienden al SIRS y quienes defienden a la sepsis. Personalmente a mí me gustaba mucho la sepsis 3 porque incluía la disfunción orgánica y sí, hemos visto muchos pacientes en los cuales uno le ponía el diagnóstico de sepsis, pero si tiene los criterios, ¿y qué cosa le puede decir? Nada le puede decir. Pero obviamente que eso falseaba los datos. Así no se ha hecho con mala intención, falseaba los datos y las comparaciones entre los hospitales ya no podían darse con seguridad. Por eso es que la difusión orgánica como definición operacional está perfecta, para poder definir en cuanto a la sepsis 3. Sin embargo, a donde ha mutado un poco el SIRS es que efectivamente ya no hablamos de sepsis, sepsis severa y shock séptico, como era la clásica clasificación, sino hablar de sepsis severa para arriba. Ya la sepsis severa dentro de los criterios del SIRS es lo que debería permanecer. Mientras que en el sepsis 3 no existe el concepto de sepsis severa, ¿no? Entonces hay un criterio acá de pelea. Hay quienes todavía defienden, y con razón, el SIRS, sobre todo para niños. En adultos es menos discutible, ¿no? Yo diría que es más apropiado usar el sepsis 3 que el SIRS, ¿no? Pero en niños no, en niños yo creo que todavía, dadas las evidencias, creo que no tenemos cómo descartar el SIRS para el diagnóstico de sepsis siempre y cuando hablemos de sepsis severa, para asegurar que haya disfunción orgánica. Clínicamente, ¿qué podemos ver en los pacientes? ¿Cómo se presentan? Ya hemos hablado de los fenotipos, de la diferencia, la heterogeneidad que puede presentarse. El niño puede estar así o puede estar muy mal, ¿no? O sea, puede ya venir incluso en paro cardiorrespiratorio o al borde de insuficiencia respiratoria, ¿no? Pero de cuando tenemos un paciente con shock séptico, en el cual ya el paciente está con un compromiso de sensorio, pálido, frío, sudoroso. Los sudorosos son pocos en los niños, en los pequeños. La característica más notable del niño en shock séptico es que los patrones que están descritos de shock séptico para adultos son todos vistos conjuntamente, ¿no? O sea, cuando uno mira a un paciente adulto con shock séptico, usualmente lo ve con un componente predominantemente cardiovascular, predominantemente vascular más que cardio, o predominantemente hipovolémico, ¿no? En el niño, con frecuencia los tres son casi del mismo nivel de severidad, ¿no? O sea, lo vemos deshidratado, lo vemos con un bajo gasto cardíaco y también lo vemos con una alteración vasomotora, ¿no? Entonces, el componente tripartito del diagnóstico fisiopatológico del shock en los niños es así, se ve así de una manera compleja todo junto, ¿no? Difícil, y va intercambiando. Y lo más llamativo, como se describió en los estudios, es que de repente llega con un componente más hipovolémico, de repente después más adelante avanza más con un cuadro de tipo vascular, ¿no? De falla capilar y después con falla cardíaca, es decir, va cambiando, va mutando el asunto, ¿no? Una de las cosas que ya vamos a ir advirtiendo para el manejo es que la presencia de un niño con shock y que tiene mala perfusión tisular, no va a decir, pues, ¿cómo sé yo que tiene mala perfusión tisular? Bueno, llenado capilar, pulsos débiles, extremidades frías. Entonces ya sé que está muy mal perfundido, el sensorio está ya comprometido. Y por la acidosis metabólica consecuente de esa mala perfusión,
Entonces el niño presenta polimnia para compensar y disminuir el CO2 y hacer una compensación de la acidosis metabólica por el lactato, ¿no? Cuando un paciente está en esta condición, uno de los reflejos viscerales que tiene el intensivista, el emergencista o el médico, quien fuera que esté en emergencia, es tomar una placa, porque tiene polimnia, tiene dificultad respiratoria, luego un poco de tirajes, entonces le toma la placa. Pero muchas veces esas placas son normales, entonces uno tiene que explicarse o intentar explicar por qué tiene dificultad respiratoria, por qué tiene esa polimnia, si no tiene patología pulmonar. Bueno, ahí viene uno de los retos de las medicinas de urgencia, ¿no? En niños. Tenemos que recordar que el problema de la sepsis, un componente que no hemos visto a profundidad esta vez, es el componente vascular, ¿no? ¿Qué pasa en la sepsis? En la sepsis, la producción masiva de citoquinas o el predominio o la dominancia de las citoquinas proinflamatorias hace que se lesione glicocálix o la zona esta de intersticio, ¿no? Esta es una gráfica de un capilar. Acá en medio está la sangre. Acá en medio está la sangre. Estos son las células endoteliales que están en el capilar. Y el espacio que está entre los dos, que en este caso está abierto, no debe ser así, debe haber una sellada perfecta. O sea, no permite ningún espacio entre célula endotelial y otra. En este caso, sí, por la lesión endotelial generada por las citoquinas en el estado proinflamatorio o predominio inflamatorio, hace que haya estas brechas. Y estas brechas permiten el paso de líquidos desde el intravascular hacia el intersticial, que pierden no solamente agua, sino al haber brechas son tremendos huecos forados que pasan macromoléculas también, ¿no? Entonces, por eso es que lo que se pierde acá son líquidos ricos en proteínas. Lo cual, a su vez, ya ustedes podrán imaginarse, las proteínas que están donde no deben estar en el intersticio, entonces van a generar también una presión osmótica y van a jalar más líquido todavía. Entonces, empeora. La hipovolemia, por eso, en los pacientes, particularmente pediátricos, es notable porque con este componente vascular se pierde muchísimo líquido y ese líquido puede ser atrapado ahí en el intersticio, generando un edema, pero también una hipovolemia a la vez, ¿no? Y esto sucede y se empeora si es que uno utiliza muchos volúmenes líquidos para reanimar, los famosos bolos, los bolos que nosotros colocamos a los pacientes en el interés de restablecer la perfusión celular, tisular, de restablecer la presión arterial, el llenado capilar, el pulso, etc. Eso también puede generar inevitablemente muchas veces este asunto, ¿no? Va a pasar a intersticio, va a pasar a veces incluso con dentro de la célula también. Entonces, un niño puede venir así, por nuestros bolos puede terminar asá, que es el famoso síndrome de estrés respiratorio, edema pulmonar agudo del paciente que ha sido manejado con exceso de líquidos. Por eso, ya adelantando un poco a lo que es el manejo del paciente y viendo toda esta parte fisiopatológica y la clínica, uno podría imaginarse que, a diferencia de lo que sucedía antes, ya el tratamiento no puede ser único. Yo no puedo ver a un paciente que llega con un estado séptico y el cual estoy pensando que tiene un estado solamente inflamatorio, entonces voy a tratarlo como tal de acuerdo a su afectación, ¿no? Se afecta el cerebro, se afecta el corazón, se afecta el pulmón, el hígado, el riñón, qué sé yo, ¿no? Y con eso uno va manejando al paciente. Esto probablemente, felizmente para los pacientes, desgraciadamente para ustedes, tendrán que estar más preparados para poder ver la complejidad de la presentación, identificar la complejidad de la presentación y a la vez enfrentar el reto, ¿no? Entonces, ustedes pueden tener diversas áreas comprometidas. El sistema nervioso autónomo puede estar comprometido. Por eso es que predomina la parte simpática o la parasimpática en estos pacientes. También puede estar afectado, como ya hemos hablado algo, del metabolismo, ¿no? Los estados hipermetabólicos o hipometabólicos, también dependiendo si ese paciente está predominando la proinflamación o la antiinflamación, de donde hay hipometabolismo también. Y, bueno, los famosos ya que conocemos de pro y antiinflamatorio. Entonces, no es un solo patrón, hay varios patrones, y estos patrones
obviamente son los que constituyen los fenotipos con los cuales nosotros observamos ya clínicamente al paciente, ¿no? ¿Qué es lo que estoy viendo? Una predominancia de hipotensión, una predominancia de edema intersticial, es una predominancia de falla respiratoria, es una predominancia neurológica. ¿Qué estoy viendo en este paciente, no este niño? Entonces, de acuerdo a eso, ya puedo identificar un fenotipo, ¿no? Esa es la ventaja de poder identificar al paciente escéptico no con una sola mirada que englobe todas las presentaciones, sino que hay múltiples presentaciones y probablemente como esta maraña, esta telaraña de líneas punteadas nos dice que un niño presenta este patrón, pero también un poco el otro. Es decir, es sumamente complejo. Yo creo que desde acá uno ya puede avisorar el porqué del gran fracaso que se ha tenido a lo largo de los últimos más de 20 años de investigación en tratar de controlar las citoquinas, ¿no? Las anticitoquinas, todos los estos inmunomoduladores que se han pretendido usar para hacer, todos han fracasado uniformemente. Y eso habla pues de la gran complejidad, ¿no? Porque no es que yo con un antiinterferón lo controle ya contra el interferón y el resto, ¿sabe? Y además a la hora que yo lo controlo, ¿qué pasa con la parte antiinflamatoria? ¿Cómo reacciona? Entonces, la cosa es sumamente compleja. Lo que se ha podido aprender en estos últimos años es que la cosa es más compleja de lo que se creía. Muchísimo más compleja, y hasta ahorita no tenemos un tratamiento muy claro. Inmunobiológico no lo tenemos, ¿no? Pero bueno, estos son los fenotipos que se ven y tiene relevancia, porque la relevancia tiene que ver básicamente con esto, con cómo lo manejo, ¿no? A un tipo de tratamiento podrá ser útil para el paciente A, y a otro tipo, al paciente B será otro tipo de tratamiento. Entonces, tenemos que identificar acá el gran reto que tienen los médicos ahora, y lo que van a tener ustedes también, es eso, ¿no? Ver cómo manejan los pacientes de acuerdo a la presentación de su fenotipo, y si pueden detectar lo que todavía no creo que pueda hacer hasta un buen tiempo, es el endotipo. El pronóstico también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Por los mismos tipos por los mismos fenotipos que hay. El pronóstico puede variar de acuerdo a cómo se presenta, y puede ser una afectación temprana, o tardía del asunto, o permanentemente puede estar afectado a los riesgos de muerte, ¿no? Bien, ahora sí vamos viendo a unos puntos del manejo de la sepsis. Vamos a ir contrastando las guías de la campaña para sobrevivir la sepsis. Verdaderamente son gratuitas, o sea, ustedes las pueden bajar, buscan, ¿no? Campaña para sobrevivir la sepsis y sacan la última emisión, que está en el año 2021, de adulto. La última emisión de niños en el 2020, todavía falta. Entonces, de ahí pueden sacar, ¿no? Entonces, en realidad la última edición del niño es la única que hay, pues no hay antes. No ha habido ninguna guía especial para manejo de sepsis y shock pediátrico, ¿no? El 20 salió la primera y la única. Antes, dentro de las guías de adulto, aparecía una sección pediátrica, ¿no? Bueno, ya se dieron cuenta, pues que obviamente no puede, entonces, es como meter, pues, coser un retazo de tela nueva en un saco viejo. No, hay que hacerlo todo en su correcto. Entonces, ha sacado ya el manejo de la guía de sepsis, son aparte, ¿no? Son 2020. Entonces, ahí ustedes pueden contrastar, si es que tienen interés en el tema, para ver qué cosa recomienda uno y qué cosa recomienda otro. De hecho, lo que nosotros vamos a hacer es, donde no hay mucha evidencia en niños, tenemos que echar mano de lo que es la lógica esperada para el niño de las investigaciones hechas para adultos. No nos queda más remedio, ¿no? Las investigaciones en niños siempre son menos frecuentes, más difíciles de hacer, y con menos cantidad de pacientes. Siempre es así. Y hay una naturaleza propia del ser humano en ellos también, si se entiende, ¿no? Con lo social, lo ético, los padres tienen todo el derecho también a decir sí o no. Entonces, acá el tema es que tenemos algunas evidencias en niños, sí, pero los adultos tienen mucho más evidencia. Entonces, cuando ustedes vean la campaña para sobrevivir la sepsis, probablemente tengan mucho más estudios, mucho más sustento. Y aún así, por si acaso, tampoco crean que la tienen todas consigo, ¿no? Hay muchísimas cosas que están ahí todavía vaporosas, ¿no? No se ven muy bien.
Estos principios se mantienen porque verdaderamente son, aparentemente, yo ya con lo que aún he aprendido en el tiempo, me refiero a la experiencia, se da cuenta que hay que verlo con escepticismo, ¿no? Un sano escepticismo también. No se trata de desconfiar de todo, pero sí es un sano escepticismo, ¿no? Hay que asegurar la vía aérea, hay que corregir la hipoxemia y hay que darle a tener un acceso venoso. Pero miren ustedes cómo rota, cómo cambia, cómo muta estas prioridades, ¿no? Asegurar la vía aérea siempre estuvo y corregir la hipoxemia también siempre estaba. Lo que no ha estado es, o sea, había también colocación de líquidos endovenosos, o sea, colocar los bolos, era el tercer punto, ¿no? O sea, infusiones, reanimación. Bueno, que ya no se habla de reanimación. Ese es el primer punto que ustedes deben considerar, ¿no? Ya no se habla de reanimación como tal. Acceso endovenoso sí. ¿Que hay que darle líquidos? También. ¿Cuánto? Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, eso hay que discutir. Y por supuesto los antibióticos que también siempre estuvieron, aunque hay detalles que se han afinado, digamos, en este punto. Estos tres puntos fundamentales. Ustedes pueden hacer un montón de cosas o dejar de hacer un montón de cosas, pero estas tres tienen que hacerlas porque esto es auditable, ética y penalmente. O sea, al sujeto que recibe un paciente, le hace un diagnóstico, así sea inexacto y así sea sin mucha parafernalia de hacer el diagnóstico de shock séptico, sepsis. Si ustedes no hacen esto, entonces pueden ser penalizados, ¿no? Y el colegio médico también. ¿Cambios han habido? Esto es lo que más o menos intenta mostrar este cuadro, ¿no? Este cuadro muestra cómo se va a ir cambiando los conceptos, ¿no? O sea, esta es una frase que habla de algo en curso, algo en evolución. No está hablando de algo que ya sucedió. Digamos, lo que es el estándar de trabajo hasta ahorita está acá, pero lo que se viene es probablemente todo esto, porque las evidencias van mostrando que tanto en nuestras metas de resucitación ya debemos cambiar. Por ejemplo, acá, ¿qué busco yo cuando le doy bolo? Tener una buena perfusión, tener un buen pulso, tener una buena presión arterial. Parece lógico, ¿no? Bueno, pues no es la meta que se está planteando ahora. Lo que queremos es una muy buena perfusión. Porque finalmente yo puedo tener un pulso no tan bueno, pero si es una buena perfusión, pues está bien. O sea, me interesa la célula, me interesa más que el gasto cardíaco en sí mismo, ¿no? Me interesa la célula. Porque puede tener un buen gasto cardíaco, ya la llamada incoherencia hemodinámica que existe en los pacientes sépticos. Así que acá va cambiando este concepto en las metas de rotación, en los líquidos, ya saben ustedes, que hemos hecho nosotros toda la vida, hasta hace muy poco, líquidos de resucitación. Y bueno, después había un concepto que no sé si alguno de ustedes ya ha leído algo sobre cómo predecir la respuesta a fluidos, ¿no? O sea, que más o menos es como que, como yo sé que los fluidos, los líquidos pueden causar daño, que muchos líquidos, sobrecarga hídrica, edema y edema pulmonar, entonces digo, entonces no le pongas pues todo, no, mira, colóquenle un poquito y miras qué pasa. Y miras qué pasa significa pues que no miras de afuera, tienes que hacer una medición, ¿no? Una medición de lo que pasa. Entonces, si ves que la presión del pulso va, sube, ¿no? Hay alguna respuesta inmedible, 10%, todo eso está ya bien, más o menos, bien, no, pero sí, bastante, lo suficientemente ya estimado para decir, yo le pongo tanto líquido como prueba, y yo puedo decir, si responde, quiere decir que le puedo dar el líquido porque quiere decir que sí va a responder al líquido que le voy a dar. Si no responde, quiere decir que no le pongas ese líquido porque tú le has puesto ahorita 5 por kilo, pero si le pones 15 por kilo, hermanito, está dando 15 por kilo por las puras, porque ese sujeto no va a responder y solamente lo vas a encharcar con agua. Esto se llama respuesta fluida. Esto es lo que hemos hecho y seguimos haciendo hasta el momento, ¿no? Pero ahora ya hay ciertas nuevas cosas que uno va viendo. Primero que tenemos que considerar, tengo un cuadro al final sobre cómo hablar de lo que es las fases del uso de líquidos en urgencias, ¿no? Hay fases. No todas las fases, no todo es igual, pues tú no haces el mismo líquido del que comienza el de shock y cuando termina, obviamente, ¿no? Bolos no le pones todo el tiempo. Entonces hay unas etapas en las cuales se colocan ciertas cosas y otras en las cuales se limita.
Y vean ustedes, lo que se está hablando ahora son dos cosas. Primero, las soluciones balanceadas, que ya veremos algo más adelante, y la restricción de la resucitación con líquidos. Si bien acá se habla de líquidos de resucitación, acá se habla de restricción en los líquidos de resucitación. O sea, evitar darle tanto, ¿no? Y así, uso de vasopresores, también hay unos cambios, o de inodilatadores. Inodilatadores son aquellos medicamentos que producen dilatación periférica vascular, o sea, baja la postcarga, pero también puede producir hipotensión, y también incrementan la contractilidad cardíaca, o sea, mejoran el inotropos, son inotropos. Este es el paquete que le decíamos. Miren ustedes, hasta hace tampoco como el año 2018 todavía se aplica este paquete, bueno, se propugnaba. Esta es de la campaña de sobrevivencia de sepsis del año 18. Del 17, pero que 16 creo que era, 16, y se hizo una actualización en el año 18. Entonces decía, esto hay que aplicar a los pacientes adultos, ¿eh? Adultos con sepsis y shock séptico. Medir el lactato, los hemocultivos, aplicar antibióticos de amplio espectro, administrar 30 mililitros por kilo de esteroides si hay hipotensión o lactato más de 4 milimoles por kilo, y administrar los opresores, ya lo que más o menos se sabía con la sepsis 3, ¿no? O sea, pero acá se sigue casi sugiriendo, recomendando 30 por kilo de esteroides en adultos. Esto es en adultos. Entonces, miren ustedes que estas son cosas que todavía se mantienen. Yo lo he puesto en cursiva, eso, delito, porque después también ha sido recientemente cuestionado y modificado y cambiado. Lo que sí no ha cambiado es medir el lactato, porque es monitoreo en los hemocultivos, antibióticos indispensable, y usar antibióticos de amplio espectro al comienzo, aunque no se sabe todavía con qué rapidez, pero también de amplio espectro, porque no estamos seguros qué germen es. Mejor cúbrelo todo y después ya lo ajustas, ¿no? Tienes que quitar a veces antibióticos si funciona. Y estos vasopresores también se han mantenido. Esto es lo que se ha cuestionado mucho más en cuanto a los líquidos adultos y en niños. La duda de los antibióticos es si se aplican en la primera hora o en las primeras 3 horas. Parece anodino, ¿no? Pero no lo es. No lo es. Ahí tenemos algo más adelante para verlo. Esto ya es en niños. En el shock séptico pediátrico, un consenso latinoamericano, se trabajó esto, y es lo que más se puede acercar a decir con seguridad, sin caer ni en el exceso ni en el defecto, con la evidencia actual que tenemos, que disponemos, ¿no? Esto hace un par de años. Primero, obtener acceso venoso periférico en 5 minutos, y si no lo tienes, pues adelante con la intraósea, ¿no? El oxígeno seguimos igual, sin discusión, excepto si no hay hipoxemia. Aún así se aconseja, pero digamos que se enfatiza, si hay hipoxemia, tienes que darle, ¿no? En el otro no es indispensable, pero acá hay discusión todavía sobre eso, si es que vale la pena colocarle un oxigenoterapia a un paciente sin hipoxemia, pero con una mala perfusión. Antibióticos y vasoactivos también, igual que el adulto, y aplicar, ya esto es una cosa, pues, obviamente mucho más política, ¿no? Aplicar la estrategia de reducción hídrica. ¿Qué estrategia es esa? Bueno, ahí ya lo ejemplifica después, ¿no? Para antibióticos, no basta usar antibióticos, siempre recordar que tienen ustedes que identificar, si es posible, dónde viene la infección. ¿Es una peritonitis? ¿Es un absceso a nivel subcutáneo? ¿Es una perforación intestinal? ¿Una neumonía acá, necrotizante? ¿Viene una meningoencefalitis? Es decir, hay que identificarlo, porque las patologías, los gérmenes causantes, obviamente son diferentes dependiendo de dónde vienen, ¿no? De piel, con gram positivos, de orina, gram negativos, acá las perforaciones intestinales son anaerobios, qué sé yo. Entonces, de todos tienen que identificar para poder, uno, sospechar en las primeras 48 horas qué germen es y darle a ese antibiótico, y ya cuando tengan el cultivo positivo, y por eso tomar el hemocultivo, ya cambiarlo al germen que encuentre y a la susceptibilidad antibiótica que tenga. Esa es una razón, pero también la otra razón es que si yo tengo una peritonitis, bueno, pues vamos, por más antibiótico que le des, no vas a curar nada, absolutamente nada. O sea, ¿por qué? Porque ahí la pus está adentro, ¿no? Si es un absceso, igual, es lo mismo. Entonces hay que drenar las cosas si es que evacuar las cosas si fueran necesarias. Cuando
debe usarse un antibiótico, este para adultos, algo muy parecido es para niños, yo creo que el concepto se amplía para niños ahí en este caso, porque es correcto, ¿no? O por lo menos parece correcto para niños, para ser más preciso. El uso de antibióticos, o sea, el tiempo, si es 1 o 3 horas del uso de antibióticos, va a depender de cuán posible es la sepsis, ¿no? La sepsis es definitiva o muy probable o solamente es posible. Y también, por otro lado, si es que está o no en shock. Entonces, cuando la sepsis es definitiva, independientemente del estado del paciente está en shock, ya pues definitivo o muy, muy probable, entonces dale el antibiótico y después ya lo quitarás en todo caso, porque cada minuto que pierdas es un minuto que pierde el paciente, no tú, ¿no? Entonces acá sí se le da el antibiótico. Si la sepsis solamente es posible, no estás seguro, sí es posible, puede ser, ¿no? Puede ser, la verdad que no puedo descartarlo. Entonces, mientras va descartándole, ¿qué cosas haces? Hay que tratarlo, ¿no? Si está chocado, pues el paciente sí debe recibir antibióticos, así no sea muy cercano al diagnóstico. Eh, pero la prioridad es el paciente, ¿no? No hay que olvidarlo. Ese paciente. No el paciente así de incógnito. Ese paciente que lo tienes frente tuyo, esa es tu responsabilidad. Entonces a él tienes que cuidarlo y tratarlo. El choque, si el paciente no está chocado, entonces se recomienda aplicarlo dentro de las 3 horas, si es que uno puede hacer la evaluación. La razón de demorar hasta 3 horas acá no es para sentarse pues, a tomar un café mientras pasan las 3 horas. O sea, lo que intenta hacer esta tardanza, entre comillas, es que uno tenga el tiempo suficiente para investigar la causa, una radiografía, una ecografía, una prueba de sangre para detectar gérmenes en sangre o parásitos en sangre, qué sé yo. Uno tiene una cantidad de tiempo para intentar detectar dónde está la infección y cuál es el probable germen que afecta a este paciente. Entonces, ese es el tiempo que uno puede ganar. No es hacer nada, es hacer mucho en el tiempo para el paciente. Ojalá se pudiera contar esto lo mismo para acá, porque acá ya le metimos el antibiótico en el paciente que sí está chocado. Acá no. Acá es la oportunidad de direccionar mejor el antibiótico. Y de eso se trata. De eso se trata, de reducir la cantidad de antibióticos que damos en la medida que sea posible sin poner en riesgo la vida y la salud del paciente. Recuerden ustedes también que los antibióticos cada uno tiene su perfil, ¿no? El antibiótico, hay antibióticos cuya acción antibacteriana va a depender del pico, o sea, la cantidad máxima que tienen, del pico sérico de concentración que alcance, ¿no? Otros antibióticos no dependen del pico, sino dependen de lo que se llama el área bajo la curva, ¿no? O sea, una especie de promedio en el tiempo de cuánto tiene ese antibiótico en la sangre, ¿no? Que supere esta línea roja, que supere la concentración mínima inhibitoria de ese germen para ese antibiótico, ¿no? Y hay otros antibióticos que no dependen ni del pico ni del área bajo la curva, sino dependen simplemente de que permanentemente estén ahí, ¿no? En el tiempo siempre estén por arriba del MIC, de la concentración mínima inhibitoria, ¿no? Por ejemplo, los aminoglicosídeos son todos ellos dependientes del pico, ¿no? Mientras que los beta-lactámicos, por ejemplo, la penicilina, cefalosporina, dependen mucho del tiempo. Entonces, por eso es que de repente algunos sugieren o prefieren colocar los aminoglicosídeos en bolos, en infusiones rápidas, en media hora, 3/4 de hora, y después la siguiente dosis la dan igual, ¿no? En una infusión de media hora, 3/4 de hora. ¿Por qué? Porque ahí hacen rápidamente un pico. Mientras que los beta-lactámicos, algunos lo ponen en infusión permanente, ¿no? O sea, más lento, para que mantenga no un pico, sino básicamente que supere la mínima concentración inhibitoria. Entonces uno puede utilizar los antibióticos de acuerdo al perfil del antibiótico que tenga en su farmacodinámica. En cuanto a los líquidos, este es lo que salió en la guía, ya traducido finalmente para guía pediátrica, ¿no? Vean ustedes qué hacemos con el paciente séptico, ¿no? Y ustedes acá tienen este paciente séptico, este 2020, paciente séptico, siempre considerar la posibilidad de shock séptico, o sea, tienen que identificarlo, ¿no? Y acá adentro está toda la posibilidad de que presente. Pero lo que hacia donde se dirige el mensaje de este cuadro es dos opciones cuando uno enfrenta a un paciente que tiene sepsis en pediatría. Y uno
debe ponerse en dos situaciones. O yo estoy en esta ciudad, en este poblado, en donde yo tengo un cuidado intensivos a 20 minutos, a media hora, a 3 horas, a 6 horas. O sea, ¿qué cosa es lo que tengo en cuidados intensivos pediátricos que no pueden ver este niño? En caso que se ponga mal o si ya tengo que pasarlo. Entonces, ¿qué tiempo me toma? Tienen que saber ustedes. Una primera cosa que tienen que hacer cuando lleguen al sitio donde vaya a hacer su serum es cuánto tiempo toma el hospital más cercano que tenga el nivel de atención de urgencias, ¿no? Para un niño que tenga por lo menos ventilación mecánica, que tenga acceso venoso, radiografías, tomografías. Un acceso a un nivel 3 o un nivel 2, 3, no me acuerdo cuál es el nivel que ya tienen también estas posibilidades. Entonces, cuando ustedes conocen eso, ya pueden tomar decisiones mejores. Entonces, si ustedes están en una ciudad donde adquieren rápidamente, pueden llegar a un paciente con cuidados, que tenga cuidados intensivos pediátricos, ustedes pueden hacer un manejo inicial y transferirlo al paciente a ese sitio. Pero tienen que hacer un manejo inicial primero. Viene el sepsis, tienen que definir si tiene perfusión anormal. No hipotensión, porque puede tener hipotensión o no, pero lo importante es que tenga perfusión anormal. Por eso, llenado capilar, su sensorio, cómo está su estado del paciente, ¿no? Si tienen lactato, que probablemente no lo tengan, ahí queda. Si no, el llenado capilar, como ustedes verán, también es bastante, muy útil. Si el paciente está en un sitio donde puede haber cuidados intensivos y tiene perfusión anormal, entonces se le pone el bolo. ¿El bolo de qué líquidos? De 10 a 20. Ya hemos hablado de que ya nos hablamos de 20, la tendencia es hablar de 10 a 20. Hay un rango, o sea, no vayan por el 20 siempre. Ya, evalúen ustedes, ¿no? Actualmente estamos tirándonos más hacia el 10 que hacia el 20, ¿no? Y se repite en caso que sea necesario, evaluando la posibilidad de una infusión de adrenalina. Si ustedes ven de que con el bolo, dos bolos de 10 o de 20 por kilo no mejora, entonces pueden infundir adrenalina, ya la dosis se la pueden revisar. No usen noradrenalina, no es mi consejo, no les aconsejo, pero sí la adrenalina la pueden utilizar por vía periférica, ¿no? De manera que con eso lo pueden ir trasladando hasta el hospital y están haciendo ya con los bolos, con un líquido de mantenimiento y con su adrenalina, podría ser necesario. De repente no requiere adrenalina si ya responde al bolo, ¿no? Entonces ya, bueno, ahí queda. Otra situación es que el paciente no llegue a un sistema donde están ustedes que no tenga cuidado intensivo, ¿no? Y acá la cosa se subía en dos aspectos, ¿no? ¿Tiene hipotensión o no tiene hipotensión? Si tiene hipotensión es prácticamente lo mismo que el paciente que está perfundido normalmente en un sistema con cuidados intensivos. Acá igualito. Si tiene hipotensión, trátalo como si tuviera cuidado intensivo porque prioridad es el paciente, hay que salvarlo. De manera de que acá es lo mismo, ¿no? 10 a 20, se repite, qué sé yo. Pero si no tiene hipotensión, no bolo. Claramente, no administre bolo. No hay líquidos. Solamente se le coloca el líquido de mantenimiento. Punto y nada más. Así como ustedes le quieran calcular los 100 por kilo de Holiday Cigar, metro cuadrado, 1500, 1700 por metro cuadrado, lo que quieran ustedes. Lo que quieran, lo que cojan, pero bueno, no lo que quieran, ¿no? Lo que esté publicado. Acójanse a una estrategia de mantenimiento. Entonces, esa la aplican para ese niño y con eso ya lo pueden ir derivando si es que permite la derivación en un traslado mucho más prolongado, mucho más largo. Entonces, estas son las cosas que permiten diferenciar el manejo en un caso y en otro. Recuerden ustedes que la hipotensión en los niños puede verse de acuerdo al 50, 60, 70, 50 por abajo del 50 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica por debajo del año, menos de 60 por de unos 5 años y menos de 70 para los menores de 5 años. Si no tienen tensiómetro, lo cual va a suceder con harta frecuencia en nuestro país, lamentablemente, entonces usen la criterio diagnóstico que ya hemos hablado de la OMS, extremidades frías, llenado capilar lento y pulso rápido y débil. ¿De dónde sale todo esto? De este estudio. Este estudio es una historia de la medicina crítica, ya no solamente pediátrica, porque esto trascendió la pediatría e incluso infiltró al manejo de los adultos también, ¿no? Por eso que ellos están modificándose también. En este estudio lo que simplemente mostró que aquellos niños que tenían en sepsis severa, ¿no? Infección severa, en sepsis severa, que recibían bolos, la mortalidad era mayor, 10.5 versus aquellos que no recibían bolos, 7.3.
con un RR significativo, y la conclusión fue lacónica, pues no, los líquidos en bolos incrementa significativamente la mortalidad a las 48 horas en niños críticamente enfermos con mala perfusión en ambientes limitados de África. De esta última parte de la frase se agarraba mucho para decir, no, pero eso es en África. No, se repitió. Se repitió en diversos estudios, no vamos a pasarlo, pero digamos que ya este es un estudio que se ha hecho el año pasado, en donde ustedes pueden ver no mortalidad, que no se vio, pero sí se vio cuando recibía más de 30 por kilo un paciente en 3 horas. Este grupo tenía una admisión significativamente mayor a la unidad de cuidados intensivos que los que recibían menos de 30 por kilo, mientras que también ese mismo grupo que recibió más dosis en los bolos, entonces, en una hora, tuvo también más posibilidad de uso de vasoactivos tipo adrenalina, noradrenalina. Es decir, que si bien no tuvo mayor mortalidad, sí se vio que hubo necesidad de otras acciones que había que hacer para tratar de controlar ese estado cardiovascular o estado general inapropiado. Este es en adultos, este estudio es en adultos con shock séptico, en donde se aplica o se ha aplicado, por ejemplo, el criterio de la restricción de líquidos endovenosos en shock séptico, restricción. Ya no le dan todos los líquidos que se planteaban, sino que ahora, no esos 30 por kilo que está propugnando la guía 2021, este es un año después de la guía, pero ellos evalúan esto. ¿Por qué? Pues una estrategia que se ha planteado, se está discutiendo. Entonces quieren saber si efectivamente en la práctica esto funciona o no funciona. Ven ellos que en esta curva de Kaplan-Meier, ¿no?, la supervivencia es prácticamente igual en el grupo estándar que recibió los líquidos de 30 por kilo versus el restrictivo, que no recuerdo ahorita cuánto recibió, pero fue menos que eso. Y entonces no se vio aparentemente de un efecto en la supervivencia este asunto. Igualmente se vio que la muerte, no solamente los primeros días, sino hasta los 90 días, no fue exactamente al medio, no tuvo ninguna influencia, y como ustedes pueden ver acá las diferencias en lo que es la mortalidad en adultos. Sí, tampoco hubo efectos en ninguno de los objetivos secundarios, ¿no?, de las pruebas secundarias. De los dos, ninguno. No hubo diferencias en ninguno de ellos. Entonces, este estudio no demuestra que la política restrictiva de líquidos en adultos con shock séptico produzca menos mortalidad ni menos efectos colaterales. O sea, no hay tal cosa, ¿no? Y es lo que ellos aducen en su conclusión. Ahora, les decía que para controlar, para saber si la reanimación hídrica que ustedes están haciendo, e incluso con inotropos, si fuera el caso, o con vasoactivos, si fuera el caso, como la adrenalina también, va bien o no va bien, el estándar clásico de control de saber si mi reanimación ha sido exitosa es el lactato, ha sido el lactato, ¿no? O sea, yo mido el lactato, como hay hipoxia tisular, acidosis metabólica, porque el ciclo de la glucosa anaeróbico se produce más ácido láctico y eso pues genera acidosis, ¿no? Acidosis láctica, acidosis metabólica, etc. Entonces, yo midiendo el lactato sérico, si es un paciente que tiene mala perfusión, ese lactato va a estar elevado. Normalmente es hasta 4, bueno, hasta 2 o 4, ¿no? Pero acá se habla por arriba de 4 para ser significativo. Entonces, si el paciente viene con 12 del lactato, quiere decir que está recontra elevado, ¿no? Muy elevado. Entonces, si yo hago una buena reanimación, debo disminuir el lactato. Bajo el lactato, perfecto. Significa entonces que en mi control de lactato yo debería tener una disminución en el lactato. Si no disminuye, quiere decir que mi reanimación está mala. O es muy pobre, tengo que darle más líquidos, o tengo que usar otra cosa, ya no tanto líquidos, sino tengo que usar otras cosas más. Pero algo no está funcionando porque no logro restablecer la perfusión. Ese paciente se muere por mala perfusión. Así que hay que hacerle caso, ¿no? Esa es la forma estándar. Sin embargo, este estudio hecho por un grupo latino, creo que fue chileno, comparó el lactato, el uso del lactato y el llenado capilar, así tal cual conocemos el llenado capilar clásico, para poder
ver con cuál se guiaban para ver la resucitación, ¿no? Si era buena, si eran equivalentes, si era mejor el lactato o no. Y ese estudio se llamó el estudio Andrómeda, ustedes lo pueden encontrar ahí en la web también. Este estudio Andrómeda encontró esto, pues. Encontró que efectivamente no había diferencia, ¿no? No había diferencia ni en la mortalidad, ni tampoco en la uso de ventilación mecánica, ni en los esquemas de terapia de reemplazo renal, como son diálisis, ¿no? Hemofiltración, uso de diuréticos, ni en la estancia. O sea, no hubo significancia. Donde hubo una significancia fue en el score SOFA, que fue un poquito menor en los pacientes que usaron el llenado capilar en comparación. O sea, no hay diferencia, y si hubo una diferencia en el score de SOFA fue a favor del llenado capilar. Así que, digamos, este estudio lo que muestra, y es en adultos, ¿no? Donde se usa menos incluso llenado capilar que en niños, en adultos muestra que uno puede usar el llenado capilar como monitorización de lo que ustedes están haciendo. O sea, ustedes le ponen líquidos, entonces vean el llenado capilar. Con el llenado capilar, si no tienen lactato, puede reemplazar perfectamente al lactato en la evaluación de sus casos. Esta es la curva de Kaplan-Meier, donde ven ustedes el lactato está arriba y la evaluación de la porción está abajo, que está midiendo la mortalidad en el transcurso de los primeros 28 días, ¿no? Y ven ustedes, claro, que hubo diferencia, menor mortalidad en aquellos cuyo control, cuya monitorización se hizo con la presión periférica, y un poco más de mortalidad en aquellos que tuvieron un lactato. Sin embargo, no llegó a ser significativo, ¿no? Pero miren que lo arañó, ¿eh? Arañó la significancia, de un factor protectivo no significativo, pero vamos, ahí está. O sea, como lectura en la práctica, el llenado capilar. Está perfecto. Esto ya lo han visto ustedes, la curva de Starling, que más líquidos, más posibilidad de edema, sobre todo en el pulmón, que es uno de los que más recibe el flujo sanguíneo y también las sobrecargas hídricas. La cantidad de sangre que damos, el volumen, perdón, la cantidad de líquidos que damos, tiene mucho que ver con esto que se llama la curva en U, ¿no? Hay varios fenómenos biológicos que muestran esta curva en U, que significa que hay un punto óptimo y los puntos derecho y izquierdo de ese punto óptimo solamente empeoran el asunto. Lo que está diciendo este gráfico, sí, es que las complicaciones que están en la ordenada van a estar de acuerdo al volumen de líquidos que damos que está en la abscisa. Este volumen de líquidos de menos a más, mientras más le doy, ven ustedes, se producen más complicaciones, los sobrecargos. Pero cuanto menos le doy, también hay complicaciones, ya por mala perfusión, qué sé yo, ¿no? Concentración, obstrucción capilar. Hay un punto medio apropiado. Entonces hay que, el mensaje de este gráfico quiere decir que hay que darle líquidos, sí, pero compréndase que el líquido tiene un rango de acción que no se puede determinar igual para todos. No es 10 a 20 por kilo. No, no, no. O sea, eso es lo que ponemos para ver una respuesta, pero la cantidad de líquidos que estamos dando va a generar problemas, complicaciones en su paciente si le das muy poco o si le das mucho. Ese es el concepto general. Aplícalo a tu paciente, ¿cómo? Monitoreándolo, evaluando cómo está su función cardiovascular, su función vascular en sí, pero también su estado de edema intersticial, y sobre todo a nivel pulmonar donde se puede ver, y cardíaco si es que fuera el caso, ¿no? Las complicaciones, los problemas que causa la sobrecarga hídrica están acá, ya pueden ustedes imaginarse la infinidad de aspectos negativos que podemos ver. Así que, sin ninguna duda, la sobrecarga hídrica es uno de los temas predominantes en los últimos años debido a la cantidad de líquidos que hemos estado colocando. Y estas es las fases en el manejo hídrico que les decía hace un momento, en el cual, claro, en la fase de resucitación es que no hay duda, ¿no? O sea, acá intento yo restringir la cantidad de líquidos, porque no puedo evitar darle líquidos en bolo. ¿Por qué? Porque hay una urgencia a ese paciente. Entonces, acá sí tenemos que darle líquidos, lo que hay que ver es no abusar y usar mejor fraccionadamente los líquidos más que darle un solo bolo. Por ejemplo, esa posición de las campañas desde el 2021 del adulto, de 30 por kilo de un solo viaje, claro que en 3 horas, pero de un solo viaje, me parece que no es correcto, ¿no? Porque tú no puedes quitar lo que ya diste, en cuanto a líquidos me refiero. Ya no lo puedes quitar.
pero sí le puedes seguir agregando si te falta. Entonces quizás sea mejor darle en fracciones esos 30 por kilo, ir viendo la respuesta y observando a ver qué se necesita. Son fases simplemente, también eso está bastante bien detallado en las publicaciones, la fase de recitación, la fase de optimización. Vean ustedes que en la fase de estabilización ya no se indican bolos. Ya los bolos solamente es en la primera fase y en la optimización que son... La recitación es de un par de horas, ¿no? 2 o 3 horas. Después de esto ya no puede seguirse dando bolos. Esa costumbre que teníamos antes, oye, le bajó la presión otra vez, mete otro bolo. Paso. No, eso ya no se puede seguir dando. Hay que cuidar la cantidad de líquidos que le estamos dando a estos pacientes, ¿no? Lo que sí, acá en la fase de estabilización, ya evitar los bolos y observar las complicaciones, y a veces tenemos que usar diuréticos. El descalamiento se refiere cuando ya le metimos la pata, ¿no? O sea, ya metimos mucha agua, demasiada agua, entonces tenemos que hacer un balance negativo y ya vienen los diuréticos y hasta a veces hasta diálisis si fuera necesario. Un aspecto respecto a los líquidos que se tienen que utilizar es un metaanálisis en el cual muestra vamos a ver 3 aspectos que en esta publicación se mostraron 3 aspectos de los tipos de líquido y de cómo se usan los líquidos en pacientes, en general críticos, no necesariamente solamente sépticos, ¿no? Pero vean ustedes que este metaanálisis muestra que cuando uno utiliza soluciones isotónicas en lugar de soluciones hipotónicas, hay una evolución favorable, se evita la hiponatremia, ¿no? Entonces, uno de los cambios que ha habido también ya, así ya no tan recientemente, es que ya no debemos usar como líquido de mantenimiento. O sea, los líquidos de resucitación son todos isotónicos, ¿no? Son todos que tienen por lo menos 140, alrededor de 140 milicalories por litro de sodio. O sea, 280, 290 miliosmoles. Es igual a los moles del plasma. Esos son los líquidos que siempre tienen que usarse para la reanimación. Pero antes, cuando hablamos de líquido de mantenimiento, usábamos líquidos hipotónicos. Lo que se está evidenciando ahora es que el uso de esos líquidos hipotónicos genera mayor frecuencia de hiponatremia con las consecuencias negativas que ellos se tienen. Por eso es que esta metaanálisis nos muestra el impacto del uso de las soluciones isotónicas en los pacientes críticamente enfermos de todo tipo sobre la natremia. Y se ve que previene la hiponatremia. Entonces, un aspecto es eviten la hiponatremia usando en soluciones de mantenimiento soluciones isotónicas. No quiere decir solución salina, sino soluciones isotónicas, que tengan la misma tonicidad de plasma, pero con glucosa, ¿no? Y estos es los 2 aspectos del mismo estudio, los 2 aspectos, en donde compara el uso de estas soluciones llamadas balanceadas versus no balanceadas. No balanceadas son el cloruro de sodio, porque solamente tiene cloro y sodio y en nuestro plasma tenemos más que cloro y sodio. Entonces, soluciones balanceadas las balanceadas son aquellas que tienen sodio, cloro, pero también tienen otras cosas que se acercan más a la composición del plasma, aunque no sean ideales, pero sí son más cercanas a la composición del plasma que el cloruro de sodio. Entonces, el uso de soluciones balanceadas también tiene una tendencia favorable en cuanto a lo que es sobre el cuidado de los pacientes. Usar soluciones balanceadas es el segundo punto que se está trabajando en los pacientes una vez recuperados de la sepsis, una vez sacados del shock. En el manejo de mantenimiento hay que usar soluciones balanceadas y isotónicas a la vez. Y por último, el tercer aspecto que muestra este estudio es el estudio de una política restrictiva en la cantidad de líquidos. No en el bolo. Ya hemos visto en el anterior estudio, que era del año 2022 también, 2022, vemos de que no hubo efecto sobre lo que es la mortalidad ni efectos colaterales. Pero acá lo que se muestra es que sí hay un positivo efecto sobre la natremia cuando uno restringe los líquidos, porque también lo concentra un poco más, ¿no?, el paciente. Entonces, las 3 cosas que hay que considerar, 2 cosas que sí ya más o menos están claras: el uso de soluciones balanceadas y que estas soluciones balanceadas tengan la isotonicidad igual que el plasma. En cuanto a lo que es la política restrictiva, todavía no hay cosas claras. ¿Qué vamos a pasar?
Y recuerden ustedes que los líquidos que tenemos ahora a disposición son todos menos el Plasma-Lyte, esto lo tenemos en el país, pero en comparación al plasma, esta es la solución salina que tiene muchísimo cloro, mucho más cloro, y la solución del nitrato de Ringer, que es la solución más cercana a las balanceadas que tenemos, que tiene una composición similar al plasma, tanto en pH, usted sabe, pH, el cloruro de sodio es biácido, y bueno, la diferencia iónica también es muy parecida, un poco mejor, por lo menos, respecto a la que tiene la solución salina. Esa es la composición que tiene la Teta Ringer como solución balanceada, es bastante mejor, más cercana, obviamente no ideal, respecto al plasma, y sobre todo que, bueno, todas son isotónicas en este caso, ¿no? En un estudio para adultos, en el cual comparó el uso de soluciones balanceadas versus solución salina, en 3 desenlaces, muerte, terapia de reemplazo renal o nivel de creatinina, en ninguno de ellos las soluciones balanceadas produjeron ningún cambio, ningún efecto. No murieron menos, no hubo terapia de reemplazo renal con menos frecuencia, ni también menor nivel de creatinina. No fue significativo ninguna de las cosas en 5.000 y pico adultos, ¿no? Sin embargo, en niños sí hemos tenido algunos desenlaces significativos, ¿no? Vemos que cuando se usa solución balanceada en niños ya con shock séptico, frente a solución salina, vemos que disminuye la frecuencia de insuficiencia renal, disminuye la frecuencia de terapia de reemplazo renal, en ambos casos son protectores, significativamente protectores, y disminuye la estancia en la unidad de cuidados intensivos. No muestra una capacidad todavía en la reducción de la mortalidad ni en la acidosis metabólica. Entonces, acá sí a nivel pediátrico hay ya una tendencia a tener más uso, mientras persiste esta evidencia, de uso de soluciones balanceadas que soluciones salinas, por ejemplo. Muy bien, pero son las 3 y justo ya. Ok, ¿alguna pregunta que quieran realizar? Quizás esto se me pasó, vamos a hacer un repaso de lo que es ¿está viendo la pantalla? No. Sí, doctor. Ok, bien, un repaso. Esas son las últimas guías de adultos y he traído algunas recomendaciones que intentan resumir algunas de las cosas que hemos dicho y ampliar algunas cosas de las que no hemos dicho, ¿no? Primero, ellos para adultos no recomiendan usar el sofá rápido para para detectar la sepsis, ¿no? En niños había una desesperación por buscar el sofá pediátrico y ya se logró, pero parece que un poco tarde porque ya sacándose de lado aparentemente. Vamos a ver qué pasa con el sofá pediátrico, de repente sí funciona para niños, pero y esto es un balde de agua fría para aquellos que están propugnando el uso del sofá pediátrico como uso diagnóstico para la sepsis en niños, ¿no? En resucitación inicial ya lo hemos visto, primero que si es una urgencia, hay que comenzar inmediatamente la resucitación. ¿Cómo se hace? Ese es el tema. Ellos han cambiado la palabra, hay 2 palabras que se usan en las guías, recomendamos o sugerimos. Hasta la última edición del año 2016 era recomendamos. Ahora ya no recomiendan, sugieren, que es un término más débil, más tenue, más tímido, menos enfático, ¿no? Lo cual es lógico respecto a las evidencias. Y dice que sea por lo menos 30 mililitros por kilo y ya no deja que el líquido sea administrado en media hora ni una hora, sino en 3 horas de resucitación. De modo que ya le puso un tiempo y ha bajado la intensidad de la sugerencia en todo caso, ¿no? Así que esto en líquidos, es para adultos. En niños ya sabemos, no cambia, es de 10 a 20, dependiendo si tienes o no cuidados intensivos a la mano y dependiendo si tienes o no presencia de hipotensión. En cuanto a la infección, también lo hemos visto, lo que se recomienda mucho es tratar de evitar el sobreuso de antibióticos por la resistencia bacteriana que esto genera, y sobre todo el uso de antibióticos de amplio espectro. Y cuando uno tiene un paciente que tiene un shock séptico, la verdad es que uno le mete hasta los últimos antibióticos, los más modernos, porque
siempre, ¿no? Estará de repente con una infección resistente, un germen resistente, no me la juego. Entonces, todo para el paciente, difícil es oponerse, pero lo que sí recomiendan es, ok, si tú vas a darle ese bombazo que quieres darle antibiótico, por lo menos mientras le estás dando, evalúa, identifica dónde está, haz todo el esfuerzo necesario para poder identificar, y si es que identificas el germen, entonces dale la terapia para ese germen. Ya no le des el bombazo ese que tienes ahí, la combinación de antibióticos que tienes, sino de repente uno solo, o una combinación de menos amplio espectro, puede ayudar a combatir o a ser exitosa también, ¿no? Ya hemos hablado de esto, si no tienen shock, los pacientes sépticos, es lo mismo para niños en este caso, se está manteniendo lo mismo, los mismos criterios que para adultos, ¿no? O sea, si no tiene shock, puede esperar hasta 3 horas el paciente para poder usar el antibiótico, pero he entendido que estás buscando el germen causal y ojalá que se encuentre, ¿no? En los adultos, ya saben, también se está ya recomendando más el uso de soluciones balanceadas que solución salina para resucitación. Ya está desplazando la salina no solamente para mantenimiento, sino para reanimación también. Y otro tema que sí es tanto aplicable para niños como para adultos es el uso de vasopresores periféricamente. Hasta hace unos años, el uso de adrenalina o cualquier vasopresor de dopamina tenía que ser a través de una vía venosa central. Anda, ponle una vía venosa central, pues tienes que tener un agente capacitado, un sitio apropiado para colocarlo, ¿no? Con las complicaciones que puede dar. Así que ahora no, ahora se puede utilizar por vía periférica, aunque por un tiempo limitado, pero lo suficiente como para poder mantener al niño en un estado razonable hasta que ya llegue a un centro donde se le pueda insertar una catéter venosa central. Si el paciente, como con frecuencia sucede, requiere ventilación adicional o oxigenación adicional, entonces recomiendan el uso preferentemente de cánulas nasales de alto flujo antes que ventilación no invasiva, que son diferentes, ¿no? Entonces, la cánula nasal de alto flujo se está recomendando. Personalmente, yo tengo mis cuestionamientos ahí, ¿no? Pero las evidencias no son tan claras. Por eso ellos hablan de sugerencia más que de recomendación, ¿no? Como terapias adicionales, los pacientes que requieren todavía dosis de vasopresores que van increciendo, o sea, yo le pongo a un paciente una adrenalina, pero veo que no le basta y a la hora, 2 horas tengo que subirle o antes tengo que subirle la dosis, ese sujeto como que no está respondiendo propiamente a la infusión de adrenalina. Entonces el uso de vasopresores que va cambiando en forma increciendo, probablemente requiere también el uso de corticoides endovenosos. Que esto es también otra vez para adultos, en niños ha salido un estudio reciente en el cual no sugieren esto, por lo menos no igual, ¿no? Y también otra cosa que se utiliza para adultos y no para niños es el uso de insulina para controlar la hiperglicemia más allá de 180 miligramos por decilitro. En niños no se usa, no está recomendado, a menos de que haya hipoglicemia. Acá es otro tipo de connotación, hablamos de niveles de más de 180 de insulina. En los niños hay que tener mucho cuidado de la insulina porque son muy lábiles. Después de insulina se te va la hipoglicemia que también produce mortalidad notable. Y ahora sí, eso es todo. Entonces, si no hay ninguna pregunta, ha sido un placer tenerlos y ya nos veremos hasta la siguiente. Si hay una pregunta, tienen Doctor, ¿sí? doctor, buenas tardes.